Bueno, ante todo, como mi compañero y amigo, pues dar las gracias a Mónica de la Fuente, que ha sido el alma mater junto con Guillermo Álvarez Calatayud. La verdad es que cuando montan un curso o un congreso lo hacen fantásticamente bien. Yo tengo la gran suerte de estar aquí con todos vosotros aprendiendo al mismo tiempo. Así que voy a ver si doy unas ideas generales, porque es muy difícil hablar de todo esto en estos 3/4 de hora. Voy a intentar ir lo más deprisa posible, pero no es fácil. Esto sería un curso entero o un congreso entero dedicado a esto. Así que conceptos importantes, pero a vista de pájaro. Bien, ayer ya nos comentaron todo el tema de la lactancia materna, la importancia, pero bueno, a mí me gustaría especificar algo muy importante. Dentro de eso está claro que hay un aporte de la leche materna al niño, hay un aporte de células inmunocompetentes, fundamentalmente del sistema inmune innato, porque fundamentalmente hay mucho macrófago, aquí neutrófilo, y fijaros que la inmunidad específica a cargo de las células T y B es muy pequeña, prácticamente un 10%, y la mayor parte es inmune innata. Y luego también hay que tener en cuenta que aporta citoquinas y también microbiota, aporta bacterias. Así que esa leche materna que muchas veces queremos intentar que el artificial sea igual, es muy complicado. Pero bueno, vamos a intentar que sea lo mejor posible. Cuanto más sepamos de ello, mejor. Así que es cierto que hay un menor riesgo de cáncer de mama, por un lado, y también menos desarrollo de patologías inmunes. De cualquier manera, tanto la madre como el niño pues, van a estar beneficiados. Bien, algo que también se ha dicho estos días, bueno, hay una colonización bacteriana intestinal que depende por un lado del parto, depende también de esa lactancia materna o artificial, de lo que come el niño fundamentalmente durante los 2 primeros años de vida, dónde vive, si vive en una zona urbana o vive en una zona rural, o si está en contacto con animales. Todo esto es fundamental, porque se ha visto que en zonas de polución los microorganismos con los que estamos en contacto es muy distinto que si estamos en una zona incluso de costa o de montaña. Así que esa microbiota nos va a cambiar dependiendo de muchos factores. Otro es la madre gestante, pero no solo la madre, que siempre parece que es la única que está ahí. También el padre tiene muchísimo que ver en todo esto. Así que sí es importante la situación nutricional y metabólica de la madre, también es importante la situación nutricional y metabólica del padre. Por supuesto, si hay medicación, va a haber una alteración, lógicamente, y siempre decimos que el niño, cuanto más sucio, antes va a madurar el sistema inmune, la microbiota intestinal también va a ser más diversa. Pero todo esto son factores que finalmente conforman la microbiota basal. ¿Qué pasa en obesidad? Pues lo primero de todo, hay una inmunodeficiencia. O sea, el sistema inmune no funciona de la misma manera. En un envejecimiento prematuro hay más alergias, más inflamación, las infecciones duran más tiempo. Y ayer también nos comentó la profesora Mónica de la Fuente todo lo de inmunosenescencia. Efectivamente, el sistema inmune envejece. Y es una gran pena que por estar obeso nuestro sistema inmune esté envejecido.
Sí que hay que cuidarlo mucho, porque esa inmunosenescencia trae consigo mayor susceptibilidad a las infecciones, mayor gravedad de las mismas. Las vacunas no funcionan de la misma manera, y esto lo hemos visto hace muy poquito tiempo con el tema de la COVID-19. Así que ese sistema inmune sí es un indicador de salud y predictor de la longevidad, como bien dijo Mónica ayer. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que estamos envejeciendo, y mucho. Y esto es a nivel mundial. Si en los 60 más o menos había un 5% de gente mayor de 65 años, 150 millones de habitantes, pues hoy en día quizá ya estamos llegando a más de esos 747 millones de habitantes. Claro, nosotros que trabajamos en inmunonutrición, que nos hemos dedicado toda la vida a trabajar en nutrición, y puede venir alguien y decir, ¿qué haces trabajando en microbiota? Sí, yo la microbiología la di en farmacia, pero vamos, la tenía olvidada. Pero ¿cómo no me voy a meter en algo que tiene tanto que ver con el sistema inmune? No lo podía obviar de ningún modo. Así que efectivamente se ha visto que hay una interacción muy importante, y que de hecho los niveles bajos de la comunidad bacteriana, incluso esos desequilibrios, es decir, tanto la diversidad como la disbiosis, pues tiene mucho que ver con las patologías. Y bueno, cuando hay un aumento de la diversidad y no tenemos disbiosis, hay eubiosis. En ese caso hay una mejora del perfil metabólico y de la respuesta inmune. Con lo cual todo esto tiene mucho que ver con la obesidad y todas las patologías que se derivan de la obesidad. En este caso, una obesidad inducida por una dieta, por una mala alimentación, pues da lugar fundamentalmente a inflamación en varios tejidos, todo esto a través de los lipopolisacáridos bacterianos de la microbiota intestinal, y da lugar a esa inflamación en hígado, en tejido adiposo, hipotálamo, músculo. Bien. Y uno de los estudios pioneros, que fue el MetaHit en 2013, ya vio que dependiendo de la diversidad de bacterias, baja o alta diversidad de bacterias, como podéis ver aquí hay una serie de parámetros que indican el peso, la grasa corporal, los metabolitos del metabolismo. Bien, pues en esas condiciones se veía que la microbiota con alta diversidad de bacterias bajaba todos estos parámetros. Es decir, el grupo con la alta diversidad de bacterias se caracterizaba por tener marcadores de adiposidad, insulinoresistencia y dislipidemia más bajos, y por lo tanto un fenotipo menos inflamatorio que el grupo que tenía baja diversidad de bacterias. Bien, pero muchas veces no nos damos cuenta de cuál es nuestro estilo de vida. Y aquí sí tenemos que incidir en qué comemos. ¿Qué comemos? No solo qué comemos. ¿Qué comemos? Cómo, cuándo. Hay distintas horas del día, todos los días. ¿A qué horas estamos comiendo? ¿Qué cantidades? Y luego, ¿qué actividad física, qué ejercicio hacemos? No todo el mundo puede hacer lo mismo. Como veis, este señor no llegaría en la vida a hacer algo por el estilo. Y bueno, mucha pantalla, los niños y adolescentes, también los mayores, utilizamos mucha pantalla y mucho estar sentado. Dormimos mal muchas veces, hay mucho estrés y hay una mala gestión emocional. Así que todo esto está
tiene consecuencias en la composición de la microbiota. Y bueno, aquí están determinados factores, como es la cronobiología, cuando comemos, los macronutrientes, cantidad, calidad de determinados tipos de macro y micronutrientes, y no nos damos cuenta nunca de esto. ¿Cómo cocinamos? Porque parece que, sí, como una zanahoria, ¿cómo la estás comiendo? O un calamar, qué bueno, el pescado. El frito también es igual de bueno. Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta, incluido también toda la parte de lo que es actividad física, movimiento. Así que todo esto repercute siempre en nuestra microbiota. Que no todo el mundo va a tener ni la misma microbiota ni el mismo tipo, porque todos estos factores, cada uno los tiene de una forma determinada y durante la vida van modificándose también. Así que, ¿qué tenemos? La actividad de entrediario. Bueno, me levanto, desayuno, transporte, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes. Trabajo, me siento, comida, medio como, si es en compañía, fantástico. Otra vez, trabajo, sentado, transporte, sentado, cena y a la cama. Fin de semana. Sí, pero es que la conclusión es que el fin de semana lo estamos viendo tele o, en el mejor de los casos, salimos a hacer un ejercicio o un deporte. Pero estamos sentados o tumbados más de 15 horas. Ojo con eso, porque esto está incidiendo en nuestra microbiota, todo esto. Y lo estamos haciendo muy mal y no estamos dándonos cuenta de cuál es nuestro estilo de vida. Aquí hay una serie de parámetros, factores que tenemos que tener en cuenta, porque cuando hace uno una intervención, dice, bueno, voy a poner a un grupo a hacer determinada historia, una actividad física, les voy a dar de comer tanto. Pues bueno, lo primero que hay que ver es qué dieta estamos utilizando. Ojo con eso, porque hay tantas dietas que hoy en día ya serían 100 ensayos. Luego, una metodología, una metodología de hace muchos años, cuando empezaba, era con diapositivas, con un cargo de diapositivas, y empezaron a saltar las diapositivas. Tuve tal estrés que me quedé sin voz. Esto no ha pasado ahora, no va a pasar. Pero no, porque tengo más años. Luego, hay que tener muy en cuenta qué parámetros estamos utilizando y qué técnicas utilizamos. Esto primero de todo. Y luego algo fundamental, los factores intrínsecos. La edad, por un lado, el género, hay que tenerlo en cuenta porque la microbiota, hemos hecho algún estudio y no sale lo mismo en hombres y en mujeres, hay diferencias. La genética, esa microbiota basal de la que acabo de hablar, todos esos factores son fundamentales a tener en cuenta y, por supuesto, ese eje microbiota intestinal cerebro, que ya no es solo el cerebro, es el corazón, los riñones, el hígado, los pulmones, es todo. Hay una interacción tremenda. Pero bueno, con todo esto hay gente que responde ante una intervención y gente que no responde. Porque dicen, ¿y tú por qué adelgazas si yo no adelgazo lo mismo si hemos hecho la misma intervención? ¿Cómo es posible? Bien, nosotros llevamos a cabo un estudio en adolescentes con sobrepeso y obesidad que tenían entre 16 y 18 años, y estos chavales queríamos ver con una intervención de dieta, de actividad física y de psicología hasta qué punto podían
tener una diferencia de microbiota. Bien, hubo un grupo a los 2 meses de intervención que perdía menos de 2 kilos y otro grupo que perdía más de 4 kilos. Bien, en todo ello dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio. Nada, era una PCR, era algo suave, no era secuenciación. Pero para tener una idea, hicimos un contagio de las bacterias y vimos que antes y después de la intervención no había diferencias significativas en aquellos que habían perdido menos de 2 kilos en los 2 meses. ¿Qué pasó con el grupo que perdía más de 4 kilos? Pues vimos que entre el antes y el después de la intervención había diferencias significativas. Ya teníamos un buen resultado al menos, algo que en el primer caso no pasaba. Pero claro, es que además de esto había algunas bacterias, las buenas, por así decir, que subían y algunas malas que bajaban. Eso en el grupo que perdía más de 4 kilos. Pero dijimos, bueno, tiene que haber alguna diferencia. Entonces comparamos los 2 grupos, el grupo que perdía menos de 2 kilos con el que perdía más de 4 kilos antes de la intervención y vimos que había diferencias muy importantes. Aquí están. Diferencias muy importantes ya en las bacterias de su microbiota. Si ya fuimos después de la intervención y vimos que esas diferencias eran importantes y de mayor entidad, con lo cual interesante, porque dijimos, bueno, pues ese resultado de la intervención, que unos adelgazan más que otros, puede ser debido a la microbiota basal. Claro, la obesidad tiene el gran problema que puede dar lugar a un montón de patologías. Dentro de eso, bueno, todas no transmisibles, pero además también a infecciones y más alergias, como decía antes. Todo esto tiene que ver con la microbiota. Siempre hay disbiosis en todas las enfermedades no transmisibles. Y esto da lugar, pues fijaros, a un 70% de mortalidad en el mundo. Así que es importante cuidar la obesidad. No me canso de decirlo. Nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Bueno, si cuidamos este factor, será lo suficientemente importante. Y factores a tener en cuenta: sedentarismo, como siempre digo, obesidad, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el sueño, la gestión emocional y, bueno, en cuanto a dieta, no sal, no, bueno, ya sé que hay alguna dieta por ahí que antes hemos estado comentando, sal lo menos posible, azúcar lo menos posible, grasas saturadas lo menos posible. Dentro de esto hay un montón de estudios de probióticos en animales y en humanos, solo para que tengáis una pequeña idea que algunos, como el Lactobacillus rhamnosus, sí da lugar a un menor peso. El Lactobacillus gasseri con esta cepa también disminuye el peso. Otros, como el gasseri, pero con esta otra cepa, no tiene ningún efecto sobre el peso. Y otros, como el Lactobacillus reuteri, depende de la cepa o no tiene consecuencias sobre el peso, o si puede dar lugar a una menor absorción de grasa, lo cual, bueno, pues puede ser muy interesante para el tratamiento de la obesidad. Claro que muchos están, bueno, lo que estoy indicando es en humanos, porque a nosotros lo que más nos interesa es en humanos. El Lactobacillus plantarum también se ha visto bajada. Cuando veis en azul es positivo, cuando lo veis en rojo es negativo. Y bueno, como digo, siempre depende no solo del género, sino también depende de la especie.
Este estudio, que es bastante interesante, se hizo en animales de experimentación. A un grupo se le dio una dieta control, otro una dieta alta en grasa y otro una dieta alta en grasa, pero con estas 3 bifidobacterias. Pues bien, lo que encontrábamos es que con la dieta alta en grasa, lógicamente, aumentaba el peso y cuando se le metía las bacterias, las bifidobacterias, disminuía. No llegaba a tener el peso del control, pero bueno, ya disminuía. Si vemos qué pasa con el contagio de bacterias, lógicamente este es con la dieta alta en grasa, es el que tiene menos bacterias, pero lógicamente sube. Cuando se le añaden las bacterias, no llega al grupo control. Bien, y también, sí, se ha visto también en cuanto al peso, que, bueno, el peso corporal total, lógicamente, aumenta con la dieta alta en grasa, pero ya empieza a bajar cuando se le añaden las bifidobacterias. Con el hígado también pasa lo mismo, hay una disminución entre la dieta alta en grasa y la dieta alta en grasa con las bacterias, y también en cuanto a estas moléculas en suero también se ha visto que hay alteraciones, hay una disminución importante aquí con las bacterias de la LDL y también con la glucosa entre la dieta alta en grasa y dieta alta en grasa con bacterias, de la leptina entre la dieta control y la dieta alta en grasa hay un aumento que luego empieza a bajar con las bacterias. Bueno, el caso es que se va viendo que hay mejoras con las bacterias a pesar de esa dieta alta en grasa. Con lo cual, si pensamos que para un obeso, para una persona con sobrepeso, pues puede venir muy bien que se le dé determinados probióticos. Y este es uno de los pioneros también, Lactobacillus gasseri, 200 gramos al día, que bueno, se ha visto que cuando llevan ya 12 semanas de intervención, tanto la grasa visceral como la subcutánea y la total, hay una disminución significativa. Y si nos vamos también al peso, al BMI, la cintura, la cadera y el cociente cintura-cadera, hay una disminución ya a las 8 semanas que es mayor a las 12 semanas y significativa entre ellas. Así que, bueno, todo esto creo que es interesante porque se ha hecho en humanos. Y no acabamos de ver la posibilidad de cambiar la microbiota a través de probióticos y sobre todo en obesidad. Creo que sería súper interesante. Bien, dentro de esto, la Germansia uncinifila se ha visto que está mucho más baja en obesidad, pero en este estudio también metieron la oligofructosa, que es interesante también, porque cuando hablamos de control más oligofructosa, más el prebiótico, no pasa nada, la Germansia se mantiene. Pero si hablamos de una dieta alta en grasa, baja totalmente, y si le añadimos el prebiótico, sube. Bien, hay varios parámetros que indican que, sobre todo, se ha visto también con los lipopolisacáridos que hay una correlación negativa con la Germansia. Bien, infecciones del tracto gastrointestinal y del aparato respiratorio alto. Muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, aquí tenemos este estudio que es súper interesante porque es un grupo de Granada
lo que están dando es un probiótico en la leche, el Lactobacillus fermentum, con esa cepa, y ellos tenían una fórmula con glucoligosacáridos, y a esa fórmula le añadieron esta cepa de Lactobacillus fermentum. Bien, vieron un grupo control, un grupo al que se le añadió esta fórmula, y lo que vieron es que en determinadas infecciones fundamentalmente había menos eventos de infecciones en el grupo que le habían añadido el probiótico. Y no solo en estas infecciones gastrointestinales, respiratorias, respiratorio alto, sino también en el total de infecciones había menos. Esto se hizo en niños de 6 meses. Y durante 6 meses se les estuvo poniendo esta leche. Además, en este estudio es curioso porque hicieron otro artículo indicando que desde el primer mes lo podían incluir en la leche porque era una buena opción. Una buena opción que además lo podían tomar los niños al primer mes. Ya que siempre ha habido alguna pregunta sobre esto, ¿no? ¿Hasta qué punto un niño pequeño puede tomar un probiótico? Bueno, pues aquí sí vieron que estaba bien admitido por ellos. Con el asma, bueno, este es un estudio bastante antiguo de la profesora Isolauri, pero es muy interesante para la prevención, fundamentalmente. Las madres que tenían historia atópica, bueno, pues en las 2-4 últimas semanas de gestación se les administró Lactobacillus GG y durante luego 6 meses estuvieron lactando, o bien lactancia natural o artificial. En la artificial, lógicamente, se le ponía al niño, se le ponía el Lactobacillus GG. Y lo que se vio fundamentalmente es que esta citoquina, que ya nos han indicado que es muy interesante porque potencia el sistema inmune, era mayor en el grupo que había recibido el probiótico. Y además, lo bueno es que durante los 2 primeros años de vida, había un menor riesgo de eczema atópico en los niños. Bien, alteraciones del sistema nervioso, aunque luego va a hablar Mónica de todo esto. Sí quería comentar que hay ese eje intestino-cerebro que es fundamental, porque cuántas veces no nos hemos encontrado pues que tenemos un dolor de cabeza y al final acabamos vomitando o tenemos un estreñimiento y nos duele la cabeza también. Así que dentro de todo esto, lo que es importante tener en cuenta son determinados factores externos, que muchas veces no nos damos cuenta dónde vivimos. Yo tengo un amigo en Ulm, en Suecia. Este hombre no es sol. Y es una pena, porque no, es verdad, cuando hablo con él, siempre se lo digo, debes de tener una microbiota, hijo, muy distinta a la que podemos tener aquí con este sol. Y no lo ven. Actividad física que puedas tener, oscilaciones diurnas, que no es lo mismo invierno que verano, que no vamos a estar igual de ningún modo. Lo que comemos, cómo dormimos en verano muchas veces, nos vamos más de juerga por ahí y dormimos menos. Con lo cual, todo esto está incidiendo en alterar de alguna manera el intestino, el sistema nervioso. Bien, y en todo ello, claro, nosotros que llevamos ya muchos años trabajando con trastornos alimentarios, pues en un momento determinado quisimos ver hasta qué punto un producto tan suave como el yogur, que quisieran tomarlo, que era difícil,
pues podía tener un efecto en estas pacientes. Bueno, tuvimos en 2 grupos, como veis 16 y 19 eran adolescentes, y durante todo este tiempo, durante 10 semanas, estuvieron tomando 3 yogures diarios y las 10 semanas siguientes tomaron leche en una cantidad similar para controlar o para calibrar las calorías. Y luego otro grupo empezó tomando leche y durante las 10 semanas siguientes tomó yogur. Todo esto en gente que había sido ingresada en el hospital. Bueno, con todo ello, para no extenderme, lo que vimos en el grupo que tomaba primero yogur y luego leche es que había un aumento de 2 parámetros que nosotros utilizamos para estudiar el sistema inmune. Y dentro de eso, cuando vimos qué pasa al final, pues después de las 20 semanas, de 10 semanas tomando leche, pues bajaban 3 parámetros. O sea, el yogur parece que va bien y la leche no. Bien, seguimos al otro estudio, primero leche y luego yogur, y vimos que con la leche en las 10 primeras semanas bajaban 4 parámetros y si seguimos después del yogur subían todos estos parámetros. Hombre, lo que esto quería decir, las niñas cuando ingresaban en el hospital estaban desnutridas completamente, había una alimentación en el hospital y lógicamente no es lo mismo este punto que este punto, no es igual, aquí hay una alimentación por el medio. Y lo que vimos es que fundamentalmente después del tratamiento a las 20 semanas siempre tiene que haber una realimentación previa para que esto suceda. Aquí no podía pasar. O sea, el yogur, aunque esté completamente desnutrida, desde el ingreso tiene un efecto importante que se ve fundamentalmente aquí entre la semana 10 y la semana 20. Así que con todo esto, lo que hemos determinado con los psiquiatras, con el grupo de psiquiatría, es que desde el principio tomen yogur y durante todo el tiempo estén tomando esos 3 yogures diarios. Se ha visto también en anorexia que durante esa alimentación que hay una disminución de la depresión y la ansiedad y que cuanto más deprimidos están los pacientes, esa diversidad y la cantidad de bacterias es mucho menor en la microbiota. Bien, también este estudio, hay muy poco hecho sobre cantidad de bacterias en trastornos. Nosotros ahora os comentaré, vamos a empezar, bueno, estamos ya en el estudio, ahora estamos con la toma de muestras. Bien, se ha visto, fijaros, en obesidad, en control y en anorexia. Pues la cantidad de bacteroidetes es prácticamente igual aquí, pero en obesidad mucho menor. Si vamos a otras bacterias como los lactobacilos, pues hay mucha más cantidad en obesidad que en anorexia o en controles. Y esta es una arquea muy interesante que, como veis, hay una gran cantidad en anorexia que no tiene nada que ver con lo que se encuentra en control o en obesidad. Y esta arquea es importante porque recicla el hidrógeno en metano, permitiendo un incremento en la transformación de nutrientes en calorías. Esta gente toma 500 calorías al día como mucho. O sea que tener esto es importante, tenerlo dentro. Es una forma de adaptación del organismo a esa poca ingesta de nutrientes y de calorías que consumen estas pacientes. Pero curiosamente, fijaros,
Esto es otro estudio que está hecho en malnutrición en niños, niños de 6 a 12 meses. Aquí está el grupo control, aquí están los malnutridos, como veis. Bien, y hay varias bacterias que han estudiado. Y aquí, estos dos microorganismos, como veis, aquí prácticamente no hay nada. Y aquí también hay una disminución importante, algo que no pasa con Staphylococcus o Escherichia coli. Pero fijaros, esta sobre todo. Acabo de decir que la anorexia estaba muy aumentada. Aquí, en los niños pequeños, está súper baja. ¿Qué significa esto? Esto significa que no toda la desnutrición es igual, que no toda la desnutrición, dependiendo si uno no puede comer o no quiere comer. Estos no podían comer, tenían marasmo o kwashiorkor. Una paciente con anorexia no quiere comer. Y esto es fundamental. Así que fijaros esa conexión que hay entre el cerebro y el intestino. Bueno, nosotros ahora, mi compañera Esther Nova es la investigadora principal de este estudio. Ella hizo la tesis en anorexia, continúa con anorexia. Yo empecé al final de los años 80 con esta patología, o sea que llevamos muchos años trabajando en ello. El título es un poco extraño, pero lo que nos salió lo hacemos con el Niño Jesús, con estas dos psiquiatras fantásticas, y el objetivo es avanzar en el conocimiento de factores biopsicosociales involucrados en el origen y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes. Normalmente van a ser más niñas que niños, pero bueno, no hacemos distinción, y también para saber el papel que puede jugar la microbiota intestinal. Y bueno, vamos a trabajar también con Rosa del Campo, que va a hacer la parte de microbiota. Va a haber unos pacientes y luego controles que los vamos a comparar. Dentro de esto, bien, bueno, lo que queríamos también saber era cómo podía funcionar el estrés en gente que es sana, que tiene exámenes y que durante un tiempo determinado por los exámenes está más estresada que lo normal. Y para esto fuimos a una universidad y queríamos ver el efecto de una leche fermentada con Lactobacillus casei para ver si había un efecto en el sistema inmune. Bien, más o menos esto fue los chavales que teníamos. El estudio se llevó durante 6 semanas que estuvieron tomando el producto, y lo que vimos es que en cuanto a la ansiedad, bueno, había una pequeña bajada aquí, el efecto del tratamiento era significativo. Luego, el efecto del tratamiento en cuanto al cortisol había una disminución también importante ahí, y cuando hablamos de linfocitos, pues el control bajaban y con la leche fermentada subían. Sí que había una diferencia significativa entre ambas situaciones. Cuando hablamos de las células natural killer, están mucho más bajas en el control en comparación con el punto cero del estudio, y aquí con la leche fermentada subían. La hipótesis es que lógicamente la respuesta inmune iba a estar baja por el estrés, porque había más cortisol, más ansiedad, más riesgo de infección, y lo que vimos con esta leche fermentada con Lactobacillus casei, que es el yogur con Lactobacillus casei, pues vimos que al menos había posiblemente un menor riesgo de infección, y esa respuesta inmune no era tan baja ni mucho menos. Bien, todavía hay mucho que estudiar
sobre todo ello. Se habla de los probióticos, los prebióticos, los omega 3. Ahora en el Congreso Mundial vamos a hablar de todo ello. Estos alimentos fermentados óticos, los probióticos, dentro de los microorganismos o preparaciones derivadas de microorganismos, que ya hay un montón, probióticos, psicobióticos, parabióticos, y luego las sustancias microbianas, prebióticos, bien, y en conjunto los simbióticos, como ya veíamos. Ya nos acaban de hablar ahora mismo de cánceres, pero bueno, fundamentalmente para que veáis la gran diferencia que hay entre un cáncer de mama y el cáncer de colorectal, que bueno, hay diferencias entre lo que es la mucosa y las heces en cuanto a bacterias. Y por último, pues comentar que dentro de las patologías no transmisibles, como son la enfermedad cardiovascular, pues este es un último estudio que el otro día Fernando nos comentaba, que acaba de ser publicado, pero a mí sí me gustaría indicar que se recibió en junio del 2023 y se ha publicado ahora en junio de 2025, que no es ninguna tontería de estudio, ni muchísimo menos, que han tenido que trabajar todos estos investigadores, que las cosas no se hacen tan fácilmente y que, por Dios, menos Internet y menos influencers, porque tengo que decirlo, que las cosas son muy complicadas, así que hay que intentar por todos los medios. Bien, aquí se veía, muy mal. No, pues acabo ahora mismo. 5 minutos, perfecto. Vale. Bueno, uno de los metabolitos claros que están ahí también es el TMAO, que se ha visto que hay mucha diferencia dependiendo del tipo de dieta que se dé en cuanto a las bacterias, y se ha visto que lógicamente a mayor TMAO pues menos lesión aórtica. Que alimentos potenciales que aumentan el TMAO, pues bueno, ya lo sabemos todos, la carne roja fundamentalmente, huevos, lácteos, pescado, proteínas, y que tenemos que tener una dieta basada en plantas. No significa que seamos vegetarianos veganos, perdonadme los vegetarianos y veganos, significa que tiene que ser una dieta muy variada, que tiene que haber proteínas, pero no exceso de proteínas, que es lo que también nos están indicando que tenemos que comer, exceso de proteína, porque todo esto da lugar a un endurecimiento de arterias y a otras patologías muy importantes. Así que, como conclusión, que esas enfermedades no transmisibles conllevan inflamación siempre de mayor o menor entidad, que todas presentan disbiosis, la composición de esa microbiota sufre cambios con estas enfermedades, que puede haber también una disfunción gastrointestinal, lógicamente hay que vigilar mucho el estilo de vida, que tiene que haber posiblemente en muchas ocasiones, pero que está poco estudiado todavía, tiene que haber una suplementación con probióticos. Ayer tuvimos un claro ejemplo, y que tiene que ser también esa suplementación prescrita por profesionales. No vale lo que vemos en internet, ni mucho menos. Así que esa dieta mala que estamos llevando a cabo finalmente da lugar a disbiosis, que el envejecimiento también poco a poco nos puede ir dando lugar a disbiosis, fundamentalmente la obesidad y todas las enfermedades no transmisibles. Así que hay mensajes importantes. Hay que conseguir una microbiota saludable, prevenir la obesidad, cuidar la alimentación, vigilar el peso,
actividad física, mantener una buena cantidad y calidad de sueño, manejar adecuadamente la gestión emocional. Finalmente, todo esto está unido, no lo podemos obviar ni mucho menos. Inmunonutrición, trabajamos el estrés, la alimentación, actividad física y peso. Y todavía queda mucho por investigar, lógicamente. Sí, os quería comentar que tenemos un curso de inmunonutrición en la Academia de Farmacia, la Real Academia Nacional de Farmacia, que va a ser los días 17, 18, 24 y 25 de noviembre. Es gratis, es online, si quien quisiera que me lo diga. Y al año que viene, en Málaga, pues del 4 al 6 de febrero tendremos el congreso de Semipid y nada más.